Comienza. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar sobre mi cartel que es sobre COVID-19, la nueva pandemia. Para empezar, la definición de la enfermedad de COVID es un síndrome respiratorio agudo, el cual ha tenido un gran esparcimiento muy rápido en nuestros días. Esta enfermedad es causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Es una enfermedad causada, como ya les mencioné, por un virus de RNA que mide entre 60 a 140 nanómetros de diámetro. El primer caso, o caso cero, fue un paciente de la ciudad de Wuhan, China. Es importante señalar que todas las edades son susceptibles a adquirir la enfermedad y de manifestarla de diferentes maneras. Este tipo de enfermedad principalmente se transmite por droplets, los cuales pueden llegar a alcanzar hasta 2 metros. Pueden caer en regiones de la cara, siendo las vías de ingreso más importantes ojos, nariz y boca. El rango para la incubación es de 2 a 14 días, en los cuales durante este periodo el individuo puede llegar a ser transmisor, inclusive sin presentar ningún síntoma. La gravedad de esta enfermedad se asocia a que los factores de riesgo más importantes son enfermedades metabólicas, así como la edad. En la imagen 1 podemos ver la cadena epidemiológica de la enfermedad, en el cual se cree hasta ahorita por estudios que fue transmitida a partir del murciélago y del murciélago llegó al ser humano. También se piensa que pudo haber pasado una nueva mutación de los dromedarios para producir el nuevo coronavirus, debido a que también está presente en ese tipo de animales. En la imagen 2 se puede apreciar una cifra de las cantidades de personas que están de casos confirmados a la fecha del 19 de octubre del presente año. Esos casos llegan a cubrir los 18.800.094 casos confirmados, con un saldo de muertes de 608.727 muertes. Eso es en el área de América Latina, bueno, no de América Latina, de América como tal. Si vamos a la parte de la fisiopatología de la enfermedad, el SARS-CoV-2 provoca una neumonía con condiciones médicas severas, produciendo un proceso en gran manera inflamatorio causado por neutrófilos. Además, presenta una excesiva activación. Esto produciendo una cascada de la coagulación, incrementando la permeabilidad a través de las membranas alveolo-capilares y aumentando los tiempos de coagulación dentro de los pacientes que llegan a padecer esta enfermedad. Esto se define como un incremento severo de procesos inflamatorios produciendo muerte celular en el tejido pulmonar. También se puede llegar a tener una pérdida del surfactante y la presencia de edema, lo cual conlleva a una creciente disminución del intercambio gaseoso en el organismo. Una vez de que el paciente ya se haya recuperado, es importante y muy complicado entender que se puede llegar a producir tejido cicatricial fibroso en la zona dañada, ocasionando una enfermedad restrictiva del paciente, aún cuando el paciente ya sale negativo de la prueba de PCR, presenta ese tejido cicatrizal fibroso. Se puede llegar a presentar una fibrosis difusa e irreversible. Como ya les mencioné, entonces los pacientes ya quedan con daño pulmonar, lo cual genera cambios en la arquitectura del pulmón. Para poder tener un resultado de los cambios estructurales se producen patrones asociados a daño molecular. Por lo tanto, se produce problemas en recepciones de los receptores TLR, los cuales son receptores tipo TOL producidos por leucocitos por problemas inflamatorios, los cuales
como ya les mencioné, producen inflamación sistémica. La vía de entrada del virus es mediante el receptor de angiotensina 2. Una vez que ya está dentro, se producen la penetración en el huésped para hacer su carga viral, su liberación de la carga viral en el huésped, realizando la transcripción de genes virales para después llegar a ser liberados. En casos severos se produce un incremento de los tipos de interleucinas, principalmente interleucinas inflamatorias como lo son IL-6, IL-10, factor de necrosis tumoral alfa y activación de leucocitos, principalmente helper y de memoria como lo son citotóxicos, como es el CD4 más y el CD8. Todo esto es debido a los procesos inflamatorios y al daño de tejido severo que se produce en este tipo de enfermedad, el cual es importante mencionar que es difuso y es progresivo. Para un diagnóstico, para poder tener un diagnóstico, un caso sospechoso es aquel en el que el paciente presenta fiebre, dolor de garganta, tos, fatiga, mialgias. Además de algunos casos, tiene cierta asociación hacia la pérdida de ciertos sentidos, como es el del gusto y el del olfato. Para poder considerar un caso positivo, inclusive sin presentar síntomas de los cuales ya les mencioné anteriormente, debe de tener una prueba de PCR positiva. De igual manera, se puede utilizar para una prueba confirmatoria lo que es la radiografía de tórax anteroposterior, así como una TAC, en la cual, como se presenta en la imagen 3 y en la imagen 4, se debe de ver en el área de los pulmones, una parte difusa y moteada, a lo cual nos da la relevancia de lo que es la neumonía. También una parte característica del virus de COVID es aquel que se produce una opacidad de virus esmerilado, en el cual se puede observar en la imagen 4, en la TAC. Para poder tener una prevención primaria de este tipo de virus, es importante quedarse en casa, estar en contacto lo más mínimo con personas, sin importar su condición de salud, sin importar si tú crees o sepas que está enferma o no. Es requerido el uso de cubreboca en todo momento. No saludar de mano, lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con jabón o utilizar sanitizante. Es importante que el sanitizante tenga una concentración de alcohol de por lo menos 60%. Y como ya les mencioné, la entrada es comúnmente por ojos, nariz y boca, por lo tanto es importante evitar tocarse la cara. Para tener en la parte de prevención secundaria y terciaria, es importante mencionar que como es una nueva enfermedad, se han estado haciendo diversos estudios en los cuales esos estudios han utilizado un binomio terapéutico que es la administración de hidroxicloroquina sola o con acitromicina, en los cuales no se ha encontrado una mejoría importante en los pacientes. En las guías de práctica clínica realizadas en China, se sabe que los pacientes han mejorado cuando se ha aplicado el uso de ARTS. También las guías de práctica clínica utilizan la indicación para el uso de antivirales para las enfermedades antes mencionadas que son de virus semejantes, como lo son para la MERS y la SARS. Aunque no se ha probado su efectividad, lo utilizan como una prueba en la cual para administrar a los pacientes. La OMS lo que no tiene consenso es en la administración de corticosteroides para poder mejorar el tratamiento en los pacientes. Generalmente los pacientes que tienen un problema, una enfermedad de COVID muy grave, muy severa, llegan a comenzar a presentar hipoxia, a los cuales lógicamente se le debe de administrar oxígeno suplementario, ya sea por máscara, cánula nasal, con alto flujo o en su momento de ser necesario,
realizar una intubación orotraqueal para mejorar su capacidad respiratoria. En algunos pacientes también se ha llegado a presentar o se ha llegado a manifestar lo que es insuficiencia renal. Por lo tanto, hacen un reemplazamiento renal para este tipo de pacientes. La fisiopatología de este padecimiento todavía no está bien descrita. Y una parte muy importante, una técnica de implementación en pacientes que están presentes en las unidades de cuidados intensivos, es la técnica de posición cúbito prono, la cual se puede apreciar en la imagen 5. Esa técnica le ha ayudado a los pacientes a aumentar su capacidad respiratoria, aunado a la utilización de oxígeno suplementario. Esta combinación ha ayudado y ha mejorado en gran manera su capacidad respiratoria. En dado caso de que tengan alguna duda o quieran saber más del tema, en las referencias que están ahí fue de donde se obtuvo la información para este cartel. Muchas gracias por su atención.